Nós recebemos hoje aqui no Instituto de Estudos Latino-Americanos o argentino Alejandro Olmos. Olmos é um especialista no tema da dívida externa, com estudos historiográficos muito importantes, estudos jurídicos decisivos sobre o tema da dívida odiosa, atualmente assessor parlamentar na Argentina e que participa do Congresso Mundial de Economia Política aqui em Florianópolis. Com ele nós vamos tratar, dada a sua larga experiência em temas da dívida, participou da auditoria da dívida externa do Equador, é um especialista sobre a dívida argentina que acompanha para e passo, e vamos discutir com ele, portanto, o tema do endividamento latino-americano em geral e das últimas medidas do governo de Cristina Kirchner, supostamente destinados ao desendividamento do Estado argentino. Alejo, muito bem-vindo. Gracias, Nilo. ¿Cuál es tu evaluación sobre el tema de la deuda externa latinoamericana en general en este momento? Bueno, hay un gran mito, que es el mito del desendeudamiento, porque el desendeudamiento, estoy convencido, además de por elementos y por papeles que he visto, que es una política sugerida por los bancos acreedores a los gobiernos para transferir recursos, es decir, para pagar a los bancos endeudándose en el propio país con fondos destinados para otras cosas. En la Argentina, por ejemplo, hay un fondo que es el que garantiza las jubilaciones. El Estado retira fondos de ahí, paga a los bancos extranjeros y le entrega a los jubilados bonos. Deuda estatal. Deuda estatal que va a refinanciar permanentemente. Es decir, lo único positivo de esto, que es mucho más fácil dilatar la deuda a jubilados, a los ahorristas del Banco de la Nación, que a los acreedores extranjeros. Pero ¿qué ocurre? Esto ha determinado una estructura de tal nivel que ya no alcanza con eso y hay que sacar recursos del Banco Central. Y el Banco Central de la Argentina, que tenía 57.000 millones de dólares hace 2 años, en este momento tiene 38.700. De las reservas. De las reservas, perdón, de las reservas brutas, porque reservas netas hay 11.000 millones de dólares, y si a eso se hace un cálculo sobre cómo el gobierno está consiguiendo divisas, realmente, como dicen algunos analistas, estaríamos con un patrimonio neto negativo. ¿Por qué? Porque el Estado argentino compra divisas con emisión monetaria y esteriliza la emisión monetaria emitiendo letras. Rescata la emisión, pero esas letras tienen un alto costo porque la última colocación de hace una semana llegó al 17-30% de interés y son letras que compran bancos extranjeros y bancos argentinos. El gobierno sostiene que, bueno, que esas letras se cancelan con una nueva emisión de letras, pero con una nueva emisión que significa que esto vaya aumentando, 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 y en este momento esa deuda cuasi fiscal llega a los 23.000 millones de dólares. ¿Cómo justificar a tu juicio el hecho de que la tasa de interés baja en todos los países, digamos, centrales, en Estados Unidos, Europa, y en los países latinoamericanos prevalece un discurso de que las tasas de interés elevadas son absolutamente fundamentales para la estabilidad de la economía? Claro, porque acá hay un problema que lo hemos hablado mucho, que es este tema de la dependencia de los centros financieros. Entonces, lo que ellos hacen no es lo que nosotros debemos hacer. Por eso, los países extranjeros pueden, como Estados Unidos, emitir moneda y nosotros no podemos. Ellos pueden tomar determinadas decisiones y nosotros no podemos hacerlos. Es decir, es la vieja teoría de los imperios. Ellos mandan y nosotros obedecemos. Y acá hay algo que tiene que ver un poco de cómo funciona esto, porque a través de la Argentina, y Brasil es exactamente lo mismo, porque el otro día estuve viendo precisamente los aportes, en los últimos 3 años, el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo una enorme cantidad de quebrantos por operaciones especulativas que hizo en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decidió? Capitalizar al banco en 70.000 millones de dólares. La Argentina aportó 7.558.
Brasil 7.600 o 7.700. El Ecuador 2.000 millones de dólares. Todos los países de Latinoamérica han financiado las operaciones especulativas del Banco Interamericano de Desarrollo. A esto se suma que ahora, hace un mes y pico, también el Brasil, la Argentina, Ecuador, Venezuela han capitalizado al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario Internacional después nos preste nuestro propio dinero y nos cobre intereses. Es decir, es una lógica realmente de una perversidad asombrosa, donde los países que cultivan el positivismo entienden que este es el sistema y que no se puede cambiar. Y a esto se suma un detalle que el otro día lo estuve viendo y que es realmente curioso, y es que el Banco Mundial tiene un subsector, digamos, llamado FOMIN, que es un sistema de préstamos a los países para determinadas inversiones. Ahora, todo el articulado y toda la proyección del FOMIN es para favorecer la industria privada, para favorecer a las empresas y de esa manera crear empleo. Entonces, con la justificación de la creación de empleo, se favorece a la industria privada, a las inversiones privadas, el endeudamiento privado, y todo esto funciona articuladamente. Los bancos acreedores, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo. Recién escuchaba a María Lucia, y María Lucia sabe también como yo, porque lo trabajamos nosotros, que estas operaciones de endeudamiento estaban debidamente articuladas por los organismos multilaterales, los bancos extranjeros, que hacían lo que querían. Y otra de las cosas que siempre me llamó la atención es esta discusión de que la tasa testigo internacional la fija el Banco de la Reserva Federal. Y claro, la gente habla del Banco de la Reserva Federal. Y el Banco de la Reserva Federal es un banco que está controlado y manejado por los grandes grupos financieros, por Goldman Sachs, por el Citi, por el Bank of America. Por los que manejan nuestra por los deuda. Que manejan realmente el poder. Entonces, claro, todas estas disquisiciones, el desendeudamiento, son todos fuegos de artificio, porque realmente el imperialismo, el capitalismo se recicla en forma permanente y utiliza todo tipo de sistemas y subsistemas para engañar y decir, bueno, no, ahora estamos creando nuevas instituciones, el Fondo Monetario se está ayornando, y la última reunión del G20 no es que se ayornó, sino que se le dio más poder al fondo para que siga haciendo las operaciones que hace. No, de hecho, el Fondo Monetario, después de la crisis de 2007-2008, no solo estaba quebrado, sino que estaba desmoralizado. Exacto. Desde el punto de vista de proponer políticas. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina de alguna forma, es que el Fondo Monetario ha recuperado una credibilidad precisamente cuando en todo el mundo está desprestigiado. Claro, lo que pasa, Nito, que ejemplo del desendeudamiento. La Argentina hizo un canje de deuda en el 2005. En el 2005 la deuda argentina era de 171.000 millones de dólares. Bajó cuando el canje 25.000 millones, pero el gobierno cambió los títulos que tenían los acreedores por nuevos títulos atados al índice inflacionario y con un cupón atado al PBI, que cuando el PBI sube más del 3%, ese bono tributa un interés de acumulación progresiva. Es decir, cuanto más crece la economía, más hay que pagar. Eso ha determinado que de los 171.000 millones de dólares de deuda que teníamos en el 2005, después de haber pagado 65.000 millones del 2005, ahora, en este momento la deuda pública excede los 200.000 millones de dólares. Es decir, Argentina ya pagó toda la deuda y debe una y algo más. Y algo más. Y claro, y se utilizan estas ficciones que Galbraith en un momento dado, o sea, que las desmenuzó claramente, de la deuda en relación al PBI bajó, la deuda en este momento puede pagarse con tal stock de exportaciones. Y claro, en la Argentina cuando dicen, sí, la deuda bajó, la deuda argentina del 2001 representaba el 166% del PBI, hoy representa el 42%. Lo que pasa que el PBI del año 2001 era 90.000 millones, ahora son 470.000 millones. La deuda en términos absolutos creció. Ahora,
Y el pago también. Y el pago también creció, porque en este momento la Argentina, además de pagar alrededor de 9.000 millones de dólares por año, se está endeudando en 11.000 millones más por año, porque no puede pagar todo, entonces refinancia, y la deuda sigue su crecimiento sostenido. Alejandro, ¿hay más o menos conciencia sobre el tema de la deuda externa y de la deuda interna, es decir, el sistema de deuda ahora comparado con 10, 15 años? Mira, yo creo que la deuda en este momento hay más conciencia por ahí en Europa, por los problemas que ha habido en Portugal, en España, en Italia, en Grecia, Irlanda, en Grecia, pero en nuestros países, realmente no sé acá, yo conozco los esfuerzos que hace María Lucia, que viene trabajando años en esto, pero en la Argentina no hay absolutamente conciencia de nada. En la Argentina se cree que el tema de la deuda es algo que está solucionado, y hay otro tema que es clave, y en esto yo cuestioné severamente el arreglo que hizo el presidente Correa en el Ecuador, porque hay una cuestión que es fundamental. Un país tiene que respetar el orden jurídico. Un país no puede violar la ley para tratar de llegar a algún arreglo. Y lamentablemente en la Argentina se ha violado permanentemente la ley en todos los procesos de endeudamiento, y cuando el presidente Correa hace ese arreglo que beneficia al Ecuador al rescatar títulos que eran alrededor de 3.200 millones, pero como había intereses a pagar por varios años, en definitiva hubo un ahorro de alrededor de 7.500. Pero el grave error de Correa es legalizar el delito. Es decir, la auditoría había demostrado categóricamente que todo el endeudamiento ecuatoriano era producto de actividades no solo ilegítimas. Había delitos de acción pública, había responsabilidad penal de presidentes de la República, de ministros, de procuradores del Estado, de banqueros, o sea, una concertación de complicidades, y del Fondo Monetario, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando se hace ese acuerdo que hace Correa, se termina la auditoría, no hay acción penal ninguna, y los ministros, los delincuentes quedaron en libertad, no fueron jamás llamados a tribunales, y quedó esto como una mala experiencia del Ecuador, pero no se hizo nada con los responsables. Y cuando yo vi que eso pasaba, estuve en la auditoría, en el Ministerio Fiscal del Estado, en el mes de diciembre del 2008, antes de volverme a Buenos Aires, hice una presentación, estuve declarando durante 2 horas, presenté documentos y volví al Ecuador en el 2010 a llevar documentos que había en los archivos de Buenos Aires que demostraban la ilicitud de cosas que se habían hecho en el Ecuador, porque había una especie de entente entre los funcionarios argentinos y ecuatorianos. Ese expediente, además de haberse robado y desaparecido varios cuerpos, quedó ahí muerto y sepultado, y el presidente Correa no ha hecho el menor esfuerzo por tratar de enjuiciar a los responsables, que era uno de sus compromisos cuando se emitió el decreto de creación de la auditoría. ¿Por qué tú crees que los políticos ante el tema de la deuda revelan una vacilación, temores que no podrían tenerlo, se quieren cumplir con su programa? Es un poco el posibilismo, es sostener que no se puede hacer otra cosa. Y claro, debo admitir que los banqueros tienen conciencia de su poder, y tienen tal conciencia de su poder que cuando se hizo la presentación final de la auditoría en el Ecuador, que el presidente me pidió que yo la presentara, a las pocas horas de haberla presentado, me llamaron los abogados del JP Morgan para decirme que esto había que arreglarlo de alguna manera, y a través de una larga charla que tuvimos telefónicamente, que después se continúa a través de mail, cuando yo utilicé algún argumento jurídico, me dijeron: usted sabe quiénes somos nosotros, lo que podemos hacer y el poder que tenemos. Entonces, lo mejor es llegar a una honorable solución y no seguir adelante, porque esto puede tener consecuencias muy serias. Claro, yo lo acompañé al presidente Correa a Caracas, a la reunión del ALBA. Lamentablemente, fuera de algunas expresiones formales de solidaridad,
No Nadie se quiso hizo nada. jugarse. El presidente Chávez decidió hacer una auditoría porque lo planteó, por circunstancias que desconozco, tampoco se hizo. Se entrevistó a las más altas autoridades del gobierno argentino y por supuesto dijeron, sí, estamos moralmente solidarios, pero es porque, Nildo, hay un respeto reverencial a los banqueros. Es decir, es como que podemos hablar contra el imperialismo, podemos hablar de qué fantástica la UNASUR, si intentan derrocarlo a Correa, corren los presidentes, pero cuando se toca el tema económico y se toca el capital, ahí ya la cosa es distinta. Ahí ya es más difícil, ahí ya, y bueno, necesitamos negociar con ellos. Y bueno, lo que ha hecho la Argentina desde toda su historia hasta ahora es un fiel ejemplo de eso. ¿Qué te enseñó la experiencia de la auditoría de la deuda en Ecuador? Sí, que fue lo más significativo para ti, que ya trabajaba el tema desde mucho. Claro, lo que me significó es ver que hubo una matriz de endeudamiento que se implementó en el Ecuador, en la Argentina, en el Paraguay, en el Uruguay, a través de lo que he hablado con María Lucia, en Brasil. Y fue tan una matriz porque era es decir, el mismo proceso. El mismo proceso. Eran los mismos bancos. Los contratos argentinos, uruguayos, chilenos, ecuatorianos son calcados. Los abogados que aparecieron para defender a nuestros países, que aparecieron en el Ecuador, en la Argentina, para ayudarlos en los procesos, son los mismos abogados de los acreedores, que es una cosa que yo lo he hecho planteado en la cátedra en la Facultad de Derecho, y claro, los alumnos se asombran, pero los economistas les parece que eso no tiene ninguna importancia. ¿Cómo un abogado va a representar a dos partes en conflicto? Bueno, esos abogados aparecieron en el Ecuador en la misma fecha que en la Argentina y en otros países, y son los que hoy... Es decir, representamos los bancos y representamos los gobiernos. Y claro, hace 48 horas, a través de una denuncia que presentamos, acaba de imputar la Justicia Federal al vicepresidente de la Nación por varios delitos, por el último canje, porque claro, en el último canje, esto ya fue más alevoso, ya no fueron los abogados. Los tres bancos que intervinieron en representación de la Argentina, que fueron el Barclays Bank de Inglaterra, el Citibank y el Deutsche Bank de Alemania, representaron simultáneamente a los tenedores de bonos. Claro, a través de las investigaciones que hicimos, pudimos verificar que esos títulos que el Estado argentino le reconoció valor, sobre un valor de $100, le reconoció 90, habían sido comprados a $17, a $18, por esos mismos bancos. ¿Cuál es a partir de tu experiencia, tu larga experiencia en el tema, cuál es la influencia que los parlamentos, el Congreso, el Senado pueden tener sobre un tema de esta magnitud? Claro, en la Argentina la Constitución establece, a través del artículo 75, inciso quinto y séptimo, que el Parlamento es el único encargado de manejar la deuda pública. Pero el Parlamento argentino, que está constituido, salvo excepciones, por un enorme conjunto de serviles y obsecuentes, siempre aprueban lo que el Poder Ejecutivo les propone. Y el Poder Ejecutivo siempre propone lo mismo. Y se han presentado montones de iniciativas para crear una comisión bicameral de auditoría de la deuda, y siempre ha fracasado. Ahora, ¿por qué fracasó? Porque cuando terminó la dictadura militar en la Argentina en el 83, todos los gobiernos de la democracia, de un sector y de otro, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, avalaron todos los procesos de endeudamiento. Es decir, ellos no quieren investigarse a sí mismos. Y se ha llegado a tal nivel de falseamiento de la realidad que en un largo informe que yo le mandé a la presidenta Cristina Kirchner, hablando de los procesos, porque claro, la Argentina es el único país del mundo que no auditó la deuda, pero que tiene una investigación realizada en la Justicia Federal que inició mi padre en el 82, que continué yo en el 2001, y después con Daniel Marcos continuamos en el 2005,
denunciando todos los procesos, donde hay miles de documentos probatorios, pericias, testimonios de cómo fue realizándose el fraude. Entonces la presidenta me dijo, en una amable carta, reconociendo mis trabajos, los de mi padre, nuestra heroica labor, que lamentablemente no se podía hacer otra cosa que pagar, porque los parlamentos no habían hecho nada. Te pregunto, el comportamiento político de los presidentes es lo que mencionaste, de los congresos también. ¿Se puede o qué podemos esperar de las cortes? Bueno, hablo de la corte de mi país. En este momento hay un juez que se animó a enjuiciar al vicepresidente de la Nación. Pero claro, por asunto vinculado a la deuda. Ahora, hay que ver qué pasa con ese proceso, porque cuando mi padre inició la causa en el 82 y el juez falló 18 años después, dijo, bueno, la deuda es un fraude, ha participado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero pasó el tiempo y ya no hay responsabilidad penal. Y agarró el fallo y se lo mandó al Congreso para que el Congreso decidiera qué iba a hacer. Y el Congreso lo mandó al archivo porque por supuesto no tenía el menor interés en hacerlo. Y aquí viene esta enorme influencia del capital extranjero, porque el gobierno argentino permanentemente en todas las operaciones, no solo de endeudamiento, sino cuando hay que hacer algún gran emprendimiento, recurre siempre a los mismos bancos. Y por supuesto, dice, tenemos necesidad de los aportes de capital extranjero, tenemos necesidad de financiamiento extranjero. Y la Argentina hace tiempo que no tiene financiamiento, por este momento nadie le presta plata, pero igual tenemos la posibilidad de acceder a eso. Y te voy a dar un ejemplo de al grado que se ha llegado, que el Club de París, cuya deuda tenemos que pagar, y que en este momento llega alrededor de los 10.000 millones de dólares, hubo una parte de un país, la deuda con Holanda, que fue auditada por peritos del Banco Central, que determinaron que era una deuda, un fraude, que esa deuda no debía pagarse, y que el Banco de Holanda, que es el titular del crédito, había absorbido una empresa que había sido la supuesta inversora que había colocado esos fondos. Los peritos dijeron no, que esto era directamente una maniobra especulativa, que eso no había que pagarlo. Y a pesar de ese informe lapidario, el Estado argentino, a través de una resolución del Banco Central, dijo que de todas maneras había que pagar. Entonces, no es un hecho aislado, no es. Con María Lucia trabajamos en el Ecuador y vimos cómo se estructuró el proceso, cómo se hacían contratos que servían para refinanciar plata que no había venido. Entonces al Ecuador le prestaban plata, la plata no llegaba al Ecuador, no entraba al país y el país seguía endeudándose. Eso mismo pasó en la Argentina, a punto tal que en un momento determinado los peritos de la causa primera dijeron que desconocían el destino de los fondos. El Banco Mundial, en esos momentos de, no sé si de delirio, el año 84 emitió un análisis diciendo que ellos sabían en qué se había ido la plata. El 40% se había fugado por parte de empresas extranjeras y nacionales. El 30% eran intereses, o sea, juros, de esa plata que se había fugado. Y el 30% restante se había empleado en comprar armamentos y operaciones no declaradas. Está claro el ejemplo. En tu acompañamiento cotidiano sobre el tema del endeudamiento, etc., hay que fabricar la opinión pública todo el tiempo. ¿Cuál es tu evaluación de la prensa? Bueno, el papel de la prensa. El papel de la prensa en este momento es, yo diría, que comparte lo que un distinguido jurista argentino habla el partido de la deuda. El partido de la deuda lo integran en la Argentina, salvo contadas excepciones, todos los partidos políticos que dicen que hay que pagar. El diario La Nación y Clarín, que por supuesto no pueden cuestionar al capital extranjero. Y todos los medios del gobierno que convalidan las políticas del gobierno. Entonces, a veces hay algunos espacios en medios oficialistas a los que he accedido que cuando he hecho alguna declaración donde
cuento algo que es muy grosero, me llaman y me dicen, Olmos, pero perdón, esto que usted dice es una opinión subjetiva. No, 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 esto surge de un documento. Y el diario La Nación, ante algunos editoriales diciendo que la deuda no se puede cuestionar, hay que pagarla, he mandado algunas cartas y yo no sé si, para decir, bueno, han publicado algún fragmento, pero todo se reduce a algo que, como decía María Lucia, la gente no accede. Es decir, no hay información, hay una invisibilización total del problema. Entonces, la gente no tiene la menor idea de cómo la deuda somete, cómo la deuda condiciona, cómo la deuda es un factor de dependencia estructural de la economía. Ahora, no es una cuestión, cuando yo a veces hablo del sistema de la deuda, no es una cuestión, Nildo, de ahora. Es decir, yo leyendo algunos clásicos griegos, y especialmente a los grandes maestros del derecho romano, que definían lo que era la lógica del usurero, al usurero no le interesa que el deudor le pague nunca. Es decir, le interesa que le tribute permanente, porque al conseguir el permanente tributo lo puede apretar, lo puede manejar. Y fíjate, Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura y uno de los que implementó el plan que vivimos en la Argentina, que era miembro del consejo del Chase Manhattan Bank y amigo íntimo de Rockefeller, en una declaración que hizo en el Congreso, cuando le planteó el tema de la deuda, dijo, no, la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses. Entonces, en esa lógica, estamos... Acá Delfín Neto decía, deuda no se paga, se administra. Claro. Es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Entonces, claro, esa administración en el caso brasileño, eso de no pagarlo en el caso argentino, significa que te fijan las políticas, que te dicen hay que hacer esto, hay que reducir el gasto público, hay que hacer una reestructuración. Yo me acuerdo que cuando una de las operaciones que se hicieron en México en el año 86, después de la gran crisis de la deuda del 82, Michel Candesu felicitó al ministro de Economía mexicano diciendo que era excelente que hubieran quedado 1 millón de personas en la calle, porque eso significaba que el Estado había reducido sus gastos. Entonces, por eso, la lógica es que acá los únicos que no pueden tener problemas son los bancos. El otro día me llamó la atención que el Papa Francisco dijo, señores, lo que importa es la gente, el que no come, el pobre, no los bancos. Y siempre se rescata a los bancos. ¿Por qué es importante, en tu opinión, seguir estudiando la deuda? Y militando en favor del esclarecimiento sobre este tema. Claro, porque cosas que yo creo, a través de mi función de historiador y analizando la deuda argentina desde 1824, porque a mí siempre me llamó algo la atención, y es que los ingleses, que son muy sinceros en sus confidencias íntimas, en 1823, el duque de Wellington le mandó una carta a Lord Granville hablándole de lo que pasaba con los países latinoamericanos. Y le decía una frase, América es libre y va a ser inglesa. Como el control político es riesgoso para estos pueblos indómitos, lo mejor es controlar su economía. ¿Y cómo podemos controlar su economía? A través de los empréstitos. Es decir, en las vísperas del proceso de independencia de los países latinoamericanos, el imperialismo inglés ya tenía una estrategia... Claro, no, y perdón, tenía una estrategia y en 1824 empréstitos en Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, en Paraguay, en Ecuador. La deuda inglesa del Ecuador, que fue contraída en 1824, se terminó de pagar en 1975 por medio del triunvirato militar que presidía el general Guillermo Rodríguez Lara. Es decir, 150 años después. Claro, cuando uno ahora habla de la dependencia, en Buenos Aires los economistas y los grandes medios dicen, no, esas son cosas obsoletas, eso son cosas viejas. Y cuando uno analiza esto que vos me decís, el problema de la deuda, se da cuenta de que en el caso concreto de la Argentina ha sido un factor fundamental de dependencia estructural. O sea,
si la Argentina no hubiera contraído esos empréstitos y no hubiera pagado la enorme cantidad de dinero que pagó, hoy sería otro país, porque cuando se dice, y no es necesario el capital extranjero, todo historiador que conoce bien la historia de su país, y en el caso mío la de la Argentina, se da cuenta que el capital extranjero en la Argentina colaboró apenas en un 20% para el desarrollo del país en 200 años. Es decir, es ultra nocivo. Exactamente. Es decir, siempre pusieron un peso y se llevaron 100. Y el primer empréstito, no conozco cómo fue el brasileño, pero el primer empréstito argentino significó que en 1824 nos dieran en efectivo 96.133 libras esterlinas y pagáramos durante 80 años 5 millones de libras. ¿Y cuál es tu...? No, es terrible, la historia es terrible. ¿Cómo es tu visión actualmente sobre los movimientos sociales y los sindicatos en términos de conciencia sobre este tema? Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es la información. Si uno controla la información, y el problema es que los sindicatos, en este momento los oficialistas y los que no están con el gobierno argentino, no conocen este problema. A punto tal que no lo conocen, que en un almuerzo que tuve de varias horas con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que él defendía la política de desendeudamiento, cuando le expliqué, claro, un sindicalista no tiene por qué saber los vericuetos de la deuda, lo que son los contratos. Claro, cuando uno explica, cuando muestra, cuando ve las cifras y dice, señores, la Argentina paga 11.000 millones de dólares anuales de deuda, cuando eso podría emplearse para otras cosas, entonces estamos en un problema. Y ahí empiezan a entender. Empiezan a entender cuando se dan cuenta lo que se paga y las restricciones presupuestarias que hay en un montón de otras cosas. Y por otro lado, una de las cosas realmente, diría, delirantes, es que todas las reservas internacionales, excepto Venezuela, que repatrió creo que un 70%, están en los bancos europeos y fundamentalmente en el Banco de Basilea. Y yo me acuerdo de Correa, el 2008 dijo, se da la paradoja que ellos nos prestan nuestra propia plata y nos cobran intereses por prestarla. Porque, por supuesto, las reservas que tiene la Argentina en el Banco de Basilea, el banco te paga el 0,5% anual. Y si te hace un préstamo contingente, te cobra el 4, el 5, el 6. No, realmente es una política para los banqueros realmente genial, porque ellos no pierden nada y permanentemente están recibiendo recursos que transfieren los países dependientes. Por último, ya que estamos en una universidad, tú conoces el ambiente universitario argentino, latinoamericano, ¿cómo ha sido la repercusión de tus investigaciones y de tu trabajo en el ambiente universitario argentino? Yo diría que cuando yo recorro el país, ahí sí se toma conciencia. Inclusive tuve una experiencia notable porque una de las universidades más importantes, la Universidad Litoral, en la provincia de Santa Fe, hubo en el Paraninfo una explicación que hizo de la deuda. Habría alrededor de 400 alumnos y 300 profesores. Y después de hablar una hora y estimando 15 minutos de preguntas, me tuve que dar 2 horas porque había profesores que no podían creer lo que yo les estaba mostrando a través de un Power con documentos oficiales, datos oficiales. Datos oficiales. No podían creerlo. Ahora, eso me ha pasado en el resto del país. En la ciudad de Buenos Aires, las universidades son absolutamente impermeables y hay una cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que yo doy clases, que es una cátedra de deuda pública, y donde ahí los alumnos entienden y se asombran. Pero claro, ¿qué pueden hacer 50 o 60 alumnos con una explicación sobre estos problemas? En ciencias económicas esto no existe, y en otras universidades pareciera que el tema de la deuda es algo que es parte de un sistema y que no se puede cambiar. Como el aire que respiramos. Exacto. Es como
no sé, como un fatalismo histórico que hay que asumir y que hay que tratar de resolverlo de alguna manera. Y los economistas tienen una visión. Si la deuda es sustentable, se paga. Y si no es sustentable, se refinancia. Cuestionar los aspectos legales de la deuda, ver las ilegalidades de la deuda, ver las condiciones exorbitantes de la deuda, los condicionamientos. No importa. Eso no importa. Y el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han colaborado con todo el esquema porque algo que no se sabía y que yo encontré 3 documentos confidenciales de estas 3 beneméritas instituciones para que la Argentina entrara al Plan Brady y para que toda la comunidad financiera le prestara apoyo, porque estas 3 instituciones decían que la Argentina se había comprometido a modificar la legislación laboral que era restrictiva para las empresas extranjeras, que la Argentina iba a reestructurar la deuda en las mejores condiciones para los bancos, que se iba a privatizar el sistema jubilatorio y fundamentalmente, esto en carta de Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, y Candesú del Fondo Monetario, la Argentina se había comprometido a vender la totalidad de las empresas públicas para entregarlas a manos extranjeras. Entonces, claro, es todo un esquema muy bien articulado que solo los ingenuos pueden creer que estas instituciones se dedican a combatir la pobreza y bueno, todas esas cosas que andan circulando, ¿no? Que escuchamos todos los días. Todos los días. Gracias, Alejo. Aquí concluimos la generosa entrevista que nos daban de los grandes intelectuales argentinos.